Era el 29 de marzo de 1693. Han pasado 4 días desde que recibí la noticia de que el marido de mi querida hermana había muerto a causa de una enfermedad. Al escuchar la noticia, viajé hasta Salem, Massachusetts, para cuidar de mi hermana. Cuando encontré el camino a la casa de mi hermana, todo lo que pude ver fue su enorme llanto y tristeza. Sus 3 hijos corrían como paganos, haciendo desastres y siendo horribles conmigo. Cumplí con mi deber al ayudar a mi hermana a limpiar y cuidar la tierra y los niños mientras ella llora y trata de encontrar su lugar. Me quedé a su lado, ofreciéndole consuelo y apoyo en los momentos difíciles. Antes de todo, mi hermana y yo no tuvimos la mejor relación mientras crecíamos. Ella sería la más bonita y recibiría toda la atención de nuestros padres por su arduo trabajo y sus logros. Debo admitir que no importa lo duro que trabaje o me arregle, siempre estaré detrás de ella. Tuve celos, pero eso se corroyó con los años, y justo ahora necesito ayudar a mi hermana y superar los celos que sentí por ella. Por el momento, a medida que crece lo que hago por mi hermana, apenas tengo tiempo para mí con todos los niños gritando y llorando y mi hermana realmente sin hacer nada. Cuando tengo tiempo para mí, miro los hermosos bosques que dan a la ciudad. A veces siento que soy yo quien cuida de la familia, reemplazando al marido. No importa lo mucho que trato de ayudarla, siento que mi querida hermana mayor se está aprovechando de mí. Después de todo, seguiré adelante. Amo a mi hermana pase lo que pase, o al menos eso es lo que todos dicen. En el fondo, me pregunto si ella realmente se preocupa por mí. El raro tiempo que tengo a solas es caminar por la ciudad, contemplar el bosque y hablar con esta agradable gente. Me estoy dando cuenta de que a mi hermana todavía le están entregando todo. No puedo evitar sentir celos otra vez. Cada vez que pienso en ella me enfado más. Es tan irritante que no puedo evitar sentir una rabia ardiente dentro de mí. Las veces que sus hijos me escupieron en la cara, el hecho de que ella apenas comía mi comida cuando la invité a cenar y cómo ella nunca asume la responsabilidad de sus acciones son muy irritantes. Después de ayudar a mi egoísta hermana durante años, tuve suficiente cuando ella no pudo volver a comer la comida. Tiré el plato al suelo, me dirigí al juzgado y les dije a los tribunales que, dado que falleció el propietario original del terreno, el marido de mi hermana, la casa debería estar en mi posesión. Después de una dura conversación con el cura y los tribunales, me dieron el derecho de quitarle la tierra a mi hermana y echarla. Como resultado, pude reclamar la propiedad de la tierra y desalojar a mi hermana. La venganza fue agridulce, ya que ella y sus mocosos se mudaban mientras yo sacaba todas las cosas repugnantes de mi tierra. Mi satisfacción fue satisfactoria hasta que guardias armados irrumpieron en mi casa y me sacaron por los pelos. Fue entonces cuando vi una gran multitud alrededor de mi casa gritando, gritando y gritándome, llamándome bruja. Los guardias me apartaron de la multitud y me llevaron a la prisión junto al tribunal. Ahí es donde me arrojaron con un par de mujeres más asustadas, y una de ellas gritaba y pedía ayuda antes de caer al suelo y llorar. El ambiente está cargado de miedo y desesperación. Fue entonces cuando 2 guardias armados vinieron y me sacaron a la antigua sala del tribunal, y fue entonces cuando vi a mi hermana con lágrimas en los ojos, mirándome con rabia y enojo detrás de sus ojos, enmascarando dolor. Se revela que mi hermana me acusó de brujería, haciendo hechizos sobre sus hijos y sobre ella misma. Miré a mi hermana con incredulidad y desesperación. Pero tan pronto como mis ojos se encontraron con los de ella, de repente comenzó a temblar y a decir compulsivamente que la estaba asfixiando y que sentía dolor. Todos gritaron y me gritaron que me detuviera, a pesar de que yo no estaba haciendo nada y estaba al otro lado de la habitación frente a ella. Fue entonces cuando me dijeron que me acercara a mi hermana y la tocara. Lo hice y ella afirmó que estaba bien y que el dolor había cesado. Afirmaron que esto era una prueba de que yo era una bruja y me preguntaron si había hecho alguna poción y si fui yo quien mató al marido de mi hermana en primer lugar. Intenté negarlo todo. Mis súplicas y sollozos fueron escuchados por oídos tapados. Era culpable incluso antes de entrar a la sala del tribunal. Me hicieron más preguntas, cada vez más agresivas, antes de terminar en un veredicto de culpabilidad por brujería.
Fue entonces cuando miré a mi hermana con una sonrisa más pequeña antes de seguir llorando. Me llevaron de regreso con las otras mujeres. El 31 de abril, 15 días después de la sala del tribunal, me sacaron y me llevaron al bosque al que siempre iba a mirar. La única diferencia era que había una soga colgada de un árbol esperando mi cuello. Me pusieron una bolsa en la cabeza y me llevaron por una escalera de madera clara. Me preguntaron si tenía algunas últimas palabras antes de irme. No dije nada antes de que quitaran la escalera debajo de mí, y lo único que impedía que mis pies tocaran el suelo era la cuerda alrededor de mi cuello. No luché, pero la ira se apoderó de mí y comencé a no moverme y a fingir estar muerta. Lentamente, el rugido de la multitud se hizo cada vez más pequeño a medida que se alejaban. Todo lo que podía oír era a mi hermana sola, riendo, así que conté hasta 5 antes de que oscureciera. 5, 4, 3, 2, 1. Pasado algunas semanas desde que mi horrible tía nos devolvió nuestra casa. Después de perder a mi padre y casi perder mi único hogar, esto finalmente fue una victoria para mí y mi familia. Mi madre se quedó para despedirse de nuestra tía por última vez. Sea lo que sea que eso signifique, me dejaron a cargo de cuidar a mis hermanos. Después de un tiempo, me preguntaba dónde estaba mi madre. Estaba mirando por todas las ventanas, esperando que no le pasara nada malo. No pude deshacerme de la sensación de inquietud que se instaló en mi pecho. Hasta que llegó la noche. Me preparé y me vestí para buscar a mi madre. Cuando estaba a punto de salir por la puerta, mi hermana salió corriendo de su habitación llorando y diciendo que nuestra tía estaba mirando por la ventana. Confundida, corrí a su habitación y vi a alguien alejarse de la ventana hacia la puerta principal. Corrí hacia la puerta principal y puse todo mi peso contra la puerta, asegurándome de que quien estuviera afuera no entrara. Me quedé allí, temblando de miedo. Mi hermano salió corriendo de su habitación y preguntó qué estaba pasando. Le dije a mi hermano que se diera prisa y me ayudara a bloquear la puerta, lo cual hizo sin preguntar. Entonces el viento de la noche amainó, dejando la casa en completo silencio, y todas las velas se apagaron. Mi hermano se apresuró y empezó a volver a encender todas las velas. Cuando fue a volver a encender la última vela, fue cuando notó una figura oscura fuera de la ventana. De repente, sin previo aviso, un brazo que parecía cubierto de alquitrán atravesó la ventana y lo arrastró hacia la noche oscura. Lo único que mi hermana y yo podíamos escuchar eran nuestros hermanos balbuceando gritos y llantos a nuestro alrededor, como si estuviera corriendo por la casa. El horror de la situación nos paralizó de miedo. Cuando los gritos cesaron, llevé silenciosamente a mi hermana a mi habitación, donde no había ventanas. Mientras nos acurrucamos juntos, orando por seguridad y esperando que la pesadilla pronto llegara a su fin. Vi a mi tía entrar en la habitación con lágrimas corriendo por su rostro, pero una enorme sonrisa que no parecía posible formar se formó alrededor de sus labios, y nos saludaba con el brazo cortado de mi hermano todavía sosteniendo el encendedor. Una mezcla de tierra, barro y sangre la cubría de pies a cabeza. Antes de que pudiera decir una palabra o moverme, ella corrió hacia mí y me inmovilizó contra la pared con la mano tapándome la boca. Intenté gritar, pero no salió nada. Luché desesperadamente, pero su agarre solo se hizo más fuerte. Sentí que un líquido frío bajaba por mi garganta. Lo sentí quemarme lentamente la boca y bajar por mi cuerpo. Temblé y me agité por el dolor. Miré a mi tía y vi sus mejillas abiertas, haciendo una sonrisa más grande mientras lanzaba un grito horrible. Miré a mi hermana, mirándonos con miedo. Sentí que mis órganos explotaban y estallaban, dejándome retorciéndose de dolor. Podía sentir mis entrañas derritiéndose hasta que ella me dejó caer. Sentí un charco de sangre y líquido saliendo de mi boca, nariz y ojos. Todo lo que pude ver fue a mi tía agarrar a mi hermana y salir corriendo por la ventana mientras sus gritos se hacían cada vez más silenciosos, asumiendo que mi tía la llevaría a otro lugar. Lo único que podía pensar era, ¿en qué nos equivocamos?